Buenas tardes, un día más en Sociopolis, un día más sin José, pero bueno, seguimos adelante. Un saludo, José. Hoy estamos aquí a mi izquierda, Araceli. Hola, muy buenos días y o buenas tardes o buenas noches. Espero que os guste mucho el programa de hoy. Buenas para quien las tenga, como dice Víctor. Por favor, sí. A mi derecha, Nadia, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos. Y bueno, hoy mis compis traen un temazo, diría yo. Hablamos hoy de gestación subrogada. O vientres de alquiler, depende de la visión que tenga cada uno. ¿Tú qué dirías? Yo estoy más a favor de vientre de alquiler, pero lo hablaremos con más detalle ahora. Pues sí, lo debatiremos. Entonces, bueno, Este tema nos surgió después de leer una noticia que lo podéis encontrar en El País y viene porque se publicó un artículo en el Colegio de Médicos de Colombia en el que estaba traduciendo un artículo basado en la opinión de una autora que defendía la gestación subrogada en pacientes con muerte cerebral. No sé qué os parece este tema. Ahora os desarrollo un poco más lo que decía ella. bueno, es peliagudo, ¿no? Es heavy el tema. Sí, bueno, yo Claro. pienso que es un poco, o sea, entramos fuerte porque la gestación subrogada en sí, ahora definimos un poco qué es realmente, pero lo que pasa es que, bueno, creo que en esta noticia se adoptaba un punto de vista muy... O sea, lo que se pretendía era darle uso, ¿no?, a esos Sí. cuerpos. Sí, ya que básicamente lo que argumentaban es que teniendo pacientes, mujeres que tenían muerte cerebral, el uso que le podían dar, sabiendo que no tienen más utilidad, es utilizar sus úteros para que pues eso, gesten a hijos de otras parejas. No sé. No sé, o sea, me parece- ¿Dónde se dio esta noticia? En plan, ¿qué lugar En o Colombia, en qué ¿no? país? A ver, se publicó en el boletín del Colegio de Médicos de Colombia. Lo que pasa es que después de toda la avalancha de críticas, lo acabaron retirando. Pero, no sé, este artículo es de otros autores. Es que es un muy artículo fuerte, traducido, ¿eh? sí. Ellos decían al final que ellos no se sienten identificados con el artículo, sino que solamente exponían esa visión. Lo que pasa es que... A mí me viene a la mente un poco que, o sea, es una visión... O sea, al final están cosificando muchísimo a estas personas, ¿no? A Sí. estas mujeres y... Bueno, desde mi punto de vista, o sea, la función... Es como que se habla de la función de estas personas como... O sea, las mujeres, su función en el mundo no es solo gestar niños, ¿no? Sino Sí, que... es más. Pero aparte de eso, se le quita importancia a ese proceso de gestación del bebé en Claro. el interior. Entonces, Sí. yo para mí eso es lo heavy, porque ya se ha visto demostrado, como por ejemplo la teoría de programación fetal de Barker, que fue un médico que ha estudiado los fetos desde toda su vida y se murió estudiándolo, que él dijo que todo ese proceso fetal de intrauterina era súper necesario y era muy importante, porque una vez que quitas ese núcleo ese núcleo fetal, lo que ocurre es que al niño se le puede dar un montón de traumas en el futuro y traumas a nivel psicológico y va a tener secuelas. Entonces, ¿por qué le estás quitando tanta importancia a un proceso que es tan importante y que va a inferir en la infancia de ese niño o niña que ha Claro. nacido? Claro, claro. Bueno, yo antes de seguir, para partir de un punto más, para ponernos de acuerdo conceptualmente, ¿cómo me definiríais la gestación subrogada? ¿Qué es? ¿Qué es como tal? ¿O vientres de alquiler, que tú decías al principio? ¿O cuál es la diferencia? Pues una reproducción asistida de la mujer. Se puede hacer por fecundación in vitro o inseminación artificial. La única diferencia es que la fecundación in vitro se hace fuera, por eso in vitro, y la inseminación artificial se realiza dentro de la mujer. En el mismo cuerpo. Claro, es que imagínate hacer Sí. eso con pacientes con muerte cerebral, es que me parece... Claro, aquí lo que decía esta autora, que se quitaban todo lo inconveniente que puede sufrir una mujer que sí que está en otras funciones, que no tiene muerte cerebral, entonces se quitan todo ese inconveniente porque ella no sufre ni siente nada y aparte de eso se quita ese estigma moral
bueno, es que a lo mejor lo están realizando mujeres que no tienen recursos económicos suficientes, entonces están vendiendo su cuerpo para recibir esa compensación económica. O sea, era una manera de sanar un poco la visión que sí, se como tenía... que esas críticas, sobre todo del feminismo, en el que dicen que están mercantilizando el cuerpo de la mujer. Claro, porque al final la gestación subrogada es, bueno, es eso, ¿no? Una mujer pone su cuerpo, su vientre, porque es que al final no hablamos solo de un vientre, es que pone todo su cuerpo, incluso bienestar sus físico, emociones, mental, claro, sí. Para gestar a alguien que luego de quien no tiene la custodia ni, o sea, legalmente es como hablamos antes imposible que esa persona adquiera derechos legales en cuanto a ese niño que ha nacido. Claro. De hecho, tenemos un caso bastante famoso que es el caso de Baby M, que la mujer reclamó a la niña y quiso que ese hijo fuese suyo porque sentía, bueno, esa hija, perdón, porque sentía una conexión muy fuerte hacia este bebé. ¿Qué pasa? Que fueron a juicio y es que legalmente no es suyo. Entonces, claro, es que aquí no existe un contrato. Claro, no, o sea, previo. Tenemos que tener en cuenta que judicialmente la mujer sí es un objeto de gestación. Claro. Porque su única tarea es gestarlo. En otros países, como en Australia, por ejemplo, ahí lo tenemos, el artículo que he mencionado antes. Y bueno, este caso creo que fue de 1985, si no recuerdo mal, y fue muy sonado. Y justamente al año siguiente pasó un caso de una mujer que un mes antes de tener al hijo, pues murió la familia, se separó los padres. Entonces, legalmente, ese hijo no tenía padres, porque sus padres biológicos estaban separados y la mujer que lo había gestado no podía ser su madre legalmente. Entonces, es un caso extraordinario. Pero retomando el tema anterior, en Australia, por ejemplo, el proceso es totalmente distinto. La mujer efectivamente se le trata como un objeto, pero se le tiene en cuenta como madre que ha gestado a ese bebé y por eso se le puede tener entre 2 y 6 meses al bebé cuidándolo y criándolo con leche materna, etc. Eso sí, los padres solicitantes tienen que ser partícipes en todo momento y de hecho les cubre cualquier tipo de gastos. Y creo que es un proceso que no trata tal como ese objeto de posesión de la mujer solamente sirve para esto o la mujer ya ha hecho su labor, que es tener al hijo, sino que se le da cierta importancia. Claro. Es que supongo que esta situación variará mucho según de dónde estemos hablando, ¿no? Tanto moralmente como legalmente, o sea, cuáles son las condiciones en cada lugar. En España, por lo que sabemos, no está permitido, ¿no? Esta bueno, la práctica en sí no se puede realizar la gestación subrogada aquí, pero sí que se puede ir a otro país, gestar y traerse a... Y ser reconocidos estos niños como ciudadanos españoles, ¿no? De pleno derecho. Sí, dependiendo. Aunque al principio, cuando ya se aceptó el matrimonio homosexual aquí en España, hubo algunos problemas porque había padres que habían tenido pues hijos en Estados Unidos por gestación subrogada. Lo que pasa es que al registrarlo, ellos lo hacían desde el Consulado de España en Los Ángeles y ahí tenían problemas. Sin embargo, pues eso, es que depende un poco de la situación, o sea, cómo se realiza realmente el trámite. Ya, pero actualmente creo que no pueden, o sea, creo que es casi imposible que tenga una pareja homosexual problemas con afiliar a su hijo aquí a España. Lo que pasa es que tenemos que ver también el contexto social. Antes había muchísima homofobia. Entonces, había esa concepción de un hijo no puede ser criado por dos padres o dos madres. Sí, aún así, sin embargo, no son las parejas homosexuales las que más se registra que hayan hecho uso de esta práctica, sino que son las parejas heterosexuales. Teníamos el dato por aquí, ahora lo encuentro, pero... Sí, especialmente las parejas heteroparentales que estaba puesto que tienen infertilidad, tienen problemas de infertilidad. Claro, el 62%, exacto, el 62% de lo que se registra en la última década, desde el 2010. Y pues eso, que no es solamente algo que se dé, o sea, no es solamente tema de homofobia, sino es, no sé, supongo que
hay posicionamientos tanto en contra como a favor de esta práctica, ¿no? Pero Efectivamente, o sea, yo los argumentos que he visto más a favor es que, pues eso, la mujer puede ejercer ese derecho libre a gestar. Lo que pasa es que eso también está en cuestión porque no siempre tiene la decisión, sino que puede hacerlo por motivo económico. claro, Eso hasta sí. dónde es libre, Sí, una claro. decisión libre, ¿no? Sí, y también otro posicionamiento a favor que he visto es que le da la posibilidad a parejas homoparentales y monomarentales o monoparentales tener hijos por su propia cuenta. Lo que pasa es que aún así sigue siendo un proceso muy costoso porque cuesta entre 50.000 euros hasta más de 200.000 dependiendo de la zona. Entonces, ¿qué hemos visto? Que realmente son las parejas como que más pudientes y aparte de más pudientes, las heterosexuales. Ya, y también los problemas psicológicos que puede generar en el hijo o hija, que también se va a tener un montón en cuenta en ese proceso. También un argumento que he visto a favor es que los padres están en todo momento en el nacimiento del hijo o hija, entonces por eso pueden tener cierta influencia genética. No es lo mismo que una adopción, que ese contacto tan Es cercano. posterior, ¿no? Claro, también dependiendo del tipo de adopción, es decir, si tú la adoptas ya de muy pequeñito, pues sí se hace esta transmisión genética, pero no es tan Claro, pero común. no es lo mismo que estar en el momento del nacimiento. Claro, en plan, tú en la gestación subrogada, por lo general, estás. Ya. En otros países creo que no se permite, de hecho, estar en un momento de parto, sino a posteriori. Ujú. Pero sí, verdad que en la adopción es casi imposible, a no ser que tú pactes con alguien que va a dar a luz, que después te va a dar el hijo. En la adopción tradicionalmente conocida, porque Sí. bueno, yo pienso lo que os decía antes, ¿no? O sea, cuando se da la gestación subrogada, por ende también se da adopción, porque al final son, Sí. o sea, estos padres no son padres biológicos, entonces se da esta adopción que, bueno, puede tener también ahí ciertos matices morales, sociales, ¿no? De qué le sucede después al niño o niña que se encuentra en esa situación. De hecho, aquí en España, cuando se aprobó la Ley 14 de 2006, fue por razones morales sobre todo, y porque no concibía esa separación de una madre que ya lo ha gestado. Y esa fue una de las razones que lo impulsó, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo apoya y, de hecho, ha tenido mucha importancia en casos que se han producido, como por ejemplo un caso italiano en el que una pareja homosexual quería afiliar a sus hijos a Italia y no podían porque no tenían los papeles necesarios. Y esto es algo también muy complejo de la gestación subrogada, que hay mucho papeleo. Claro. Pero sí es verdad que ese papeleo se realiza en un año. Entonces, tiene esa desventaja, pero después tiene la ventaja de que es en mucho menos tiempo. Porque la adopción, dependiendo de la zona en la que quieras adoptar, creo que es de Sí, hay procesos mucho más largos, mucho tiempo. burocráticamente. Ya. Sí. Oye, y Nadia, ¿qué posicionamientos hay a favor, sobre todo, de esta práctica? O sea, ¿desde dónde se posiciona la gente que está a favor de la gestación subrogada? Pues aparte de las grandes compañías de gestación subrogada, las personas que más lo usan. Pero aparte de eso no he visto mucha más. O sea, he visto mucha más crítica, sobre todo de la visión feminista. O sea, socialmente, de manera general, o sea, yo entiendo, no sé, tampoco estoy muy metida en el tema, pero yo sobre todo veo, pues eso, una visión crítica, ¿no? Más Sí. que a favor. Sí, esto viene sobre todo de la vertiente feminista, porque Claro. lo que señalan es que hay una mercantilización muy fuerte del cuerpo femenino, porque lo que hacen es dejar de tratar a la mujer como un ser completo en sí y enfocarse más en su útero y en el producto que puede dar, que es el hijo o la hija. Entonces, pues eso, tratan como una vasija, que además por los hechos que piden, o sea, características físicas y psicosociales que tiene que tener la mujer son bastante estrictos. O sea, tú tienes que tener entre 21 y 30 años, me parece, tienes que estar en periodo fértil, tienes que tener un estilo de vida bastante saludable y tienes que tener buena genética. Entonces, ya de por sí estás poniendo unas bases que restringen mucho y es como que... A ver, pero yo se lo veo normal, en plan, que tenga buena genética, que no tenga ninguna enfermedad que pueda alterar el crecimiento del hijo. O sea, yo esas condiciones lo veo normal porque es para que el pacto sea lo más seguro posible. Pero sí es verdad que si la mayoría de personas que
quieren optar a ser al vientre de alquiler son mujeres con muy poco nivel adquisitivo, creo que les va a costar mucho llegar a ese nivel de pureza que requieren estos procesos. Y creo que es por eso que vemos ahí el impedimento por quienes lo van a solicitar, porque, por desgracia, son las mujeres que necesitan ese dinero. Claro. Cierto es, porque también es un proceso muy costoso y es por eso por lo que también vienen otras críticas, que por ejemplo se pueden vulnerar los derechos de esas mujeres. O sea, ya tratas como como un útero, puedes obviar sus condiciones psicológicas. O sea, cómo lo está pasando ella o cuáles son los factores de riesgo a lo mejor que no se han tenido en cuenta, cómo está pasando ella el embarazo. Claro. No se tiene en cuenta tanto eso. Y aparte, o sea, la explotación que pueden sufrir. O sea, ¿quién nos garantiza de que no vaya a haber como que granjas o, no sé, centros especializados en los que capten mujeres o incluso se llegue a una trata, pero en ese sentido? Ya. Es que no hay ninguna... Regulación en sí como... Sí, para hacerlo de y una no hay, manera no hay ningún apoyo, ninguna institución que realmente otorgue a estas mujeres, pues, yo que sé, apoyo pues psicológico, ¿no? Incluso nutritivo. O sea, ¿qué pasa mientras la mujer está embarazada? Quiero decir, mientras está gestando realmente. O sea, ¿cómo controlas que esa mujer, por muy que cumpla las condiciones de peso y hay años y tal, o sea, en el proceso, realmente... Aunque tengo que decir que en países como Australia, por ejemplo, si la mujer requiere de un psicólogo, la familia que la ha solicitado se lo debe de pagar. Es como un requisito. Pero es que... Esto depende, pero me da mucha pena que tenga que salir de quien lo demanda que del propio servicio. No sé si me entiendes el punto. Las mujeres que lo necesitan, es que yo creo que todas lo necesitan. Claro, en plan, yo quiero poner el punto de quiénes están fomentando esto, porque quienes lo están fomentando apoyan más a los demandantes que al producto. Y lo importante es el producto. Porque la mujer necesita unos cuidados, la mujer necesita pues un proceso mental antes del parto y después del parto. Recordemos que llega después la depresión postparto, que le van a quitar un hijo que ha estado en su barriga, que por mucho que no haya tenido contacto físico porque se lo hayan quitado directamente, ahí se crean unas emociones, unos vínculos que se intercambian. Entonces, yo creo que se tiene que mimar más a la mujer en este sentido. Vaya, y estamos hablando de mujeres y no de hombres, porque las que paren, por lo general, son mujeres que después hay comentarios de y al hombre que lo solicita, que es que no lo cuida, obviamente, pues se le va a cuidar, pero no en mucha medida, cariño, porque no está perdiendo un hijo. Claro, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque sí que es... la gestación subrogada es como que se ha normalizado mucho más por los nuevos modelos familiares y demás. Lo que pasa es que no nos fijamos tanto en las mujeres que están gestando. O sea, ¿cuál es su impacto? O sea, el entorno lo ve bien. O sea, aunque entienda su situación, a lo mejor la mujer sí que lo puede hacer de una manera voluntaria, poniéndonos en ese caso. Pero ¿cómo reacciona la sociedad en general en cuanto ve que de un día para otro ya no tiene la barriga y es que no tiene... Ya, claro. Sí. Yo creo que ya en algunos países que ya se está fomentando más esta práctica, creo que ya lo tienen como muy normalizado por lo general y a lo mejor hasta lo asocian con las personas de clase baja, en plan... Claro, es que es de clase baja. Sí, o sea, quiero decir, al final, pues soy una persona que vive en sociedad y he tenido mi socialización en mi entorno y yo en mi cabeza la estructura que tengo sobre la gestación subrogada es esa, ¿no? Es que, o sea, directamente yo sin pensar lo relaciono con mujeres de bajo poder adquisitivo porque se encuentran en esta situación de necesidad, sobre todo, ¿no? Yo lo entiendo así, pero sí que es verdad lo que tú decías, cómo reacciona el entorno, sobre todo también el entorno cercano, porque ¿qué pasa si una mujer decide prestarse a esta práctica y su entorno más cercano no lo acepta? O sea, al final es también... algo que yo creo que no se tiene en cuenta en todo este proceso, ¿no? Las instituciones no se hacen cargo de esto, pero realmente forma parte de este proceso, porque forma parte del estado mental de esta persona, ¿no? De estas mujeres. Es que aunque tengan pareja, o sea, ya sí que se ha normalizado que haya mujeres solteras y que puedan tener hijos y tal, pero quizá todavía esté ese estigma de si tú no tienes hijos, no tienes pareja, estás rota. Sobre todo, por ejemplo, la sociedad como la rusa. O sea, es muy o sea, todo el análisis social que estás haciendo es, creo que muy necesario porque es tal cual. Yo creo que está pasando ahora mismo. Es que demográficamente ha habido muchas corrientes que plantean el tener hijos
como la autorrealización, ¿no? La realización como mujer. Y es lo que decíamos antes, o sea, las mujeres o sea, tienen, o sea, su función no es tener hijos, es algo que ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? En sociedad de que puede ser o puede que no. Yo creo que se está quitando ese estigma. O sea, poco a poco, porque yo tuve una clase maravillosa, clase de geografía, que se veía como ya es cada vez menos común que la mujer tenga hijos, porque la demografía, por ejemplo, aquí en España está cayendo mucho. Entonces, yo creo que poco a poco se está quitando ese estigma, aunque es un estigma que lo vamos a sufrir porque la demografía es un problema y la poca demografía es un problema, al igual que la sobre demografía es también otro problema. Entonces, o sea, que me parece interesante porque se está quitando ese estigma, pero a la vez se está reclamando a las mujeres de, oye, ten hijos, porque es necesario. Claro, claro. Sí, cuando eso también, o sea, se ha visto que no es tan necesario. O sea, la población se puede regenerar o se pueden conseguir más empleos si se le dan a inmigrantes. Claro. Como, no hace falta que haya más hijos. Y también está el estigma y el tipo en cuanto a la porofobia y el clasismo de no adoptar. Claro. O incluso ese concepto de que los niños que adoptan es que vienen de contextos problemáticos porque son de contextos pobres, entonces... Es que no son tuyos. ¿No habéis nunca son tuyos. No habéis escuchado nunca ese comentario de a mí me gustaría adoptar, pero es que no son tuyos? Cuando eso no tiene tanto que ver, o sea, importa mucho más la educación que le estés dando al hijo. Claro. Sí, al final, bueno, cuando decías los problemas demográficos, los problemas de demografía, son problemas al final construidos socialmente, pienso yo, ¿no? O sea, depende del punto de vista desde claro, o sea, si le vas a África, que tiene un montón de población, que además muchas personas aquí vienen a España, porque aquí en España hay mucha población, lo que pasa es que no se le tiene en cuenta porque son indigentes o... Claro, sí, que muchas veces se relaciona los problemas de población, de sobrepoblación, sí. Con cuestiones laborales y económicas, cuando a lo mejor la solución no es reducir o aumentar el nivel de natalidad, sino de... regularizar la situación de la persona inmigrante. Claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, por retomar un poco... Perdón, ibas a decir algo. Así que era relacionado a lo que yo estaba diciendo tú. O sea, también diciendo a los países, o sea, ¿quiénes son los que más realizan estas prácticas o las que lo tienen legalizado? Claro. O sea, me parece bastante curioso de que Estados Unidos y Rusia sí que lo tengan legalizado. Vaya. También, o sea, Estados Unidos y Rusia son países con alto índice de nacidos por gestación subrogada, pero quiero aclarar algo, y es que no significa que los estadounidenses sean más propensos a esta práctica, porque antes estábamos hablando de que muchos ciudadanos españoles pues deciden realizar esta práctica y tienen que irse allí. Entonces, cuidado con los números, porque por mucho que sea donde más se realiza, a ver, no es cosa de los americanos. No es el único lugar. Muy buen apunte. Sí, claro. Sí, es verdad que yo creo que siempre se le da más importancia porque fue el índice de la gestación subrogada desde el siglo XIX hasta ahora. Entonces yo creo que es por eso, pero realmente creo que ya se está normalizando en muchísimos países. Sí, claro, tanto que ahora está regularizado tipo en Rusia, India y Nepal, en la parte de Asia. En Europa está en Ucrania, Grecia, Georgia y Albania, y en América en Estados Unidos y México. Pero sí, continúa, por favor. No, o sea, es eso de que ya cada vez, como vemos, se está normalizando a ver, otros países. Estados Unidos es al final también la cuna del liberalismo, ¿no? El económico, del capitalismo, quiero decir. ¿Qué vamos a esperar? Que bueno, muy interesante que he estado yo buscando información de dónde nació la gestación subrogada, si es algo moderno o algo súper histórico. Y es de Mesopotamia. Y me ha parecido súper interesante porque no sabían cómo hacerlo y hacían prácticas con palos. Bueno, una barbaridad, pero que me parece súper interesante esa pequeña curiosidad, claro. La verdad. Yo me he quedado ahí un poco con el tema de gestación subrogada o vientres de alquiler, ¿no? O sea, me has dicho antes que tú estabas más a favor de vientre de alquiler. Porque está más relacionado con la visión feminista de esta práctica, porque dice, realmente, ¿qué se está haciendo? O sea, si tú tienes una visión en la que estás concibiendo que se está produciendo una situación de mercantilización de la mujer, pues sí que hablas de vientre de alquiler. Gestación subrogada es más bien un eufemismo que engloba todo el proceso, pero no tiene tanto en cuenta a la mujer.
Claro. que A mí es que están- me ha llamado la atención que antes buscando en internet y tal, he entrado en Gest Life, que es la agencia Sí. de gestación subrogada en España, y hablan de gestación subrogada o vientre de alquiler. Ellos mismos en su página oficial lo tratan con Ah. estos términos y me parece curioso porque supongo que es una manera también de llegar a esa población, a esa percepción un poco más, pues lo que tú dices, ¿no? Un poco más crítica que se basa en la mercantilización. Porque, o sea, al final supongo que ellos lo que pretenden es llegar al máximo, la máxima cantidad Sí, de posible. hecho tiene un apartado que está dedicado a familias diversas, tipo... Ah. Claro, somos sí, inclusivos. Sí, somos muy inclusivos, incluso Claro. en práctica de este estilo. Claro. Bueno, así... Bueno, Juliana, tú, espérate, tengo una pregunta para Venga, ti, para la presentadora. ¿Tú qué utilizarías? ¿Gestación subrogada o vientres de alquiler? Ya. Yo creo que utilizaría gestación subrogada, porque quiero, o sea, por referirme a la práctica como lo que es en sí, ¿no? Ahora, si aporto una visión un poco más subjetiva, más crítica, pues pienso como Nadia. Al final, o sea, no me gusta que exista el término de vientre de alquiler, porque al Es final... bastante no- crudo. al Claro, final. es que no estoy de Sí. acuerdo con los principios en los que se basa, pero sí que creo que al final define la realidad, Sí. que es pues que se utiliza, o sea, se piensa en esos cuerpos como solamente eso, cuerpos de almacenamiento, ¿no? Bueno, pues así un poco para cerrar, un poco para hacer resumen. ¿Vosotras qué pensáis? Que así como último comentario, que... Yo creo que favor, la en gestación contra. subrogada, en plan, es algo nuevo, es algo, o sea, es una realidad, tampoco puedes luchar contra ello, pero me da muchísima pena por todas las mujeres que, por su mala situación económica, es la única salida que vean sea la gestación subrogada. O sea, realmente me da mucha pena porque al fin y al cabo hay personas que lo hacen pues porque quieren, que lo dudo, pero la gran cantidad lo hacen por necesidades y que tengas que vender Claro. o alquilar tu cuerpo para tener... Es que me da mucha pena, la verdad. Ya, sí. Claro, hay muchas técnicas de reproducción asistida que te Ya. pueden ayudar a concebir hijos si tienes problemas de fertilidad o lo que Sí. sea. Pero, claro, estamos teniendo realmente en cuenta la situación y la salud de estas mujeres. Claro. No tanto. No Además, es tanto. súper costoso. ¿Por qué no se puede adoptar? Ya. Ya. Pues bueno. José María de JMA comenta... que es un Totalmente. proceso mercantil, porque es que ellos no lo escuchan. Claro, para personas con rentas altas, Sí. pues sí, es un poco lo que estamos hablando. De hecho, ¿no? hay muchos Muy- casos de famosos que han tenido estos hijos porque no quieren estropear el cuerpo de la mujer. Es muy capitalista. O sea, realmente veo como este proceso súper capitalista. Es como, Mm. si tú eres de baja clase y no te lo puedes permitir, nos da igual, porque solamente puedes acceder a ella pagando mucho y pagando todo, porque claro, la empresa te pone como un precio estándar, ¿no? 40.000 euros, 150.000 euros, pero después están los gastos de la propia mujer. Entonces, o sea, es más dinero aún, más si se te permite, como es Australia, que vayas y que además debes de ir al parto, yo creo que si en el caso de que costase 150.000 euros, yo creo que el precio puede subir perfectamente a 180.000, Claro. 190.000 euros. Por eso yo pensaba como más acertado el término de vientre de alquiler, porque al final define eso, lo que La es, realidad. que es un mercado, Sí. es un negocio, o sea, y ya está, Sí. hacer negocio de... Pero al igual como también es la adopción, como te presentamos a esta, Sí. a esta lista de niños que no tienen padre o madre por X circunstancias, porque son circunstancias muy diversas, pues elige tú el que más te guste. Claro. Y también depende del país, que es más caro, más barato, que también Por creo que supuesto. es un como muy capitalista también esa adopción, por desgracia, claro. Pues sí. Pues bueno, chicas, Un placer estar con vosotras una semana más. muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Me ha encantado. Y me ha encantado tenerte como presentadora, Sí, que me ya Me he era estrenado, me he hora, por estrenado, favor. ¿eh? Pues nada. Ahora eh, los agradecimientos. nada, Agradecimientos a... agradecemos a la facultad Ah, sí, por la verdad. dotarnos de este Te pensaba espacio que nos iba a decir un maravilloso. nombre. Perdón. Así. Eh,
Vale, hablamos de Sociópolis como producto de red sociológica, visibilización a la asociación. Producido por Metamorfosis, como ya sabemos. Gracias a Ahmed. En /Sociópolis en todas las redes Sociales. y el Instagram de la empresa y el tema en Twitter, Red Sociológica. Recordamos, muy importante que nos sigáis porque ya sí que sí, la semana que viene tenemos invitada. ¿Cierto es? Pues eso. Muchas Que- gracias. La Eso entrevista es. a María Ángel. A María Ángeles Durán. Muy guay. No sé si podíamos anunciarlo, pero bueno. Sí, lo dijimos la semana pasada Vale, de que venía esta, perfecto. pero bueno. Genial. Pues nada. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos ven en directo y no en directo por estar ahí. Los un saludo. queremos.